Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo 15 del tiempo ordinario. El domingo es una pequeña Pascua. La Pascua anual es el gran día de la resurrección del Señor, pues el domingo es su celebración semanal. Los cristianos desde los primeros tiempos se reunían el primer día de la semana, ese día en que Cristo, venciendo la muerte, salió del sepulcro. Y los cristianos celebraban ese día, pues escuchando la palabra de Dios con particular atención y abundancia, celebrando los sagrados misterios, conviviendo. No es simplemente un día de descanso civil, es el día en que el Señor nos reúne como familia suya y nos alimenta, por tanto, con su palabra y con su cuerpo. Vamos a escuchar el Evangelio de la misa de hoy. Es de San Mateo, pero sin seguir esa lectura continuada que venimos haciendo los demás días. Es un texto largo, del capítulo 13, los versículos 1 al 23, que dicen así. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe.
Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Pues vamos a meditar este texto en diálogo con el Señor, a quien nos dirigimos diciéndole: Señor Jesús, en este domingo, que es tu día, queremos reunirnos alrededor de ti, como hicieron los primeros discípulos. Tú que vives para siempre, inmortal y glorioso, que vives en medio de tu iglesia, cada domingo sales a buscarnos, sales a encontrarnos, y cada domingo vuelves a convocarnos, a hablarnos. Haz, Señor, que ese día, el domingo, no sea para nosotros un día más, una parte, quizás la menos emocionante del fin de semana. No, Señor, sino que se convierta en el centro luminoso de nuestra semana. Que aprendamos a santificar el domingo y que lo hagamos no cumpliendo una obligación pesada, sino satisfaciendo una necesidad que brota de nuestro corazón. Celebrar el domingo, acudir a la iglesia, es como volver a la casa del Padre para recuperar fuerzas para el camino, para recibir consejos, instrucciones, consuelo y alimento. Hoy, Señor, en el Evangelio meditamos cómo saliste de tu casa y te sentaste junto al mar. Se trata de Cafarnaúm, pues en la orilla occidental del lago de Galilea, el lugar donde tantas veces predicaste, en torno a este lago que era realmente también el corazón de la región. Allí había pescadores, campesinos, comerciantes, era como el centro económico de la región. Y tú para enseñar no elegiste el templo de Jerusalén, ni tampoco un palacio. El mundo entero se convertía para ti en un santuario, donde querías que resonara tu palabra. Y las orillas de este lago ofrecen paisajes hermosos. En la tierra de Galilea, la más fértil de toda Palestina. Pues hoy también, reunidos a tu alrededor, queremos entender. Dice el Evangelio que la multitud era tan grande que tuviste que subirte a una barca, Señor. Y esa imagen de la barca y tú subido en ella es una imagen que siempre ha llamado la atención, ha atraído la atención de toda la iglesia. Los cristianos siempre vimos en esa barca, Señor, una figura de la iglesia. Una figura de la iglesia donde tú estabas presente, donde tú no dejabas de enseñar. Hay en este lugar un escenario quizás grandioso con el lago grande, pero bastaba una barca y unas aguas tranquilas junto a la orilla y unos corazones que estaban deseando acercarse a ti, corazones que se abrían para que la palabra transformara las vidas. Ese es el marco incomparable de este Evangelio. Y entonces empezaste a enseñar diciendo: salió el sembrador a sembrar. No dices simplemente que el sembrador sembró su semilla, no. El sembrador salió. Es el primer verbo, Señor, que atribuyes al sembrador.
Y hay en esto un movimiento lleno de amor. Eres tú el que sales al encuentro de la humanidad, el que sales a buscar a cada uno de nosotros. No esperas que nosotros vayamos hacia ti. Eres tú quien recorres nuestros caminos y buscas en nuestros pueblos y ciudades, en nuestras casas, quien va llamando de puerta en puerta, solicitando ser hospedado en estas casas cuyas puertas, Señor, tantas veces se te cierran. Toda la historia de la salvación consiste en esto, Señor, en que Dios sale constante, continuamente, cada día y a todas las horas a buscar al hombre perdido, al hombre pecador. Aquellos que te escuchaban, Señor, comprendían perfectamente la escena. En Galilea, antes de arar la tierra, esa tierra fértil, había, sin embargo, que prepararla. ¿Cómo? Arándola profundamente. Y el sembrador entonces podía lanzar la semilla sobre esos campos recién abiertos, porque eso hacía el arado, abrir surcos, abrir la dura tierra para que pudiera acoger la semilla. Por eso, cuando parte de la semilla caía sobre senderos que estaban endurecidos por el pisoteo, o caía entre piedras o entre espinos, aquello era, pues eso, inevitable, no era una torpeza del sembrador. Había que sembrar arrojando puñados a voleo, a izquierda y a derecha, mientras se avanzaba por el campo en paralelo a los surcos. Así comprendemos, Señor, tu parábola. No habla de un sembrador imprudente, sino de un sembrador generoso que siembra con extraordinaria abundancia su semilla, porque sabe que basta con que parte de esa semilla llegue a la tierra buena para que produzca un fruto abundante que compense sobradamente todo lo que se hubiera desperdiciado. Señor, qué admirable es tu confianza, porque tú eres el sembrador y la parábola está hablando en primerísimo lugar de tu confianza. Confías, Señor, en tu semilla, que es una semilla muy buena. Confías, Señor, no en nosotros, sino en la fuerza, en el poder de vida que encierra la semilla que plantas en nosotros. Nosotros quizás calcularíamos dónde merecería la pena sembrar y dónde no. Querríamos ahorrarnos esfuerzo. Tú, en cambio, Señor, derramas tu palabra sobre todos. Nadie queda excluido de tu amor, ni los buenos ni los malos, ni los justos ni los injustos, ni los grandes ni los pequeños, ni los hombres ni las mujeres, nadie. En tantos lugares, en nuestra familia, en la catequesis, en la escucha de la predicación, en la lectura del Evangelio, de la palabra de Dios, en todos esos lugares hemos recibido, Señor, tu semilla. Y en tantos otros acontecimientos de nuestra vida, tú nunca te has cansado de nosotros, de sembrar en nosotros. La primera semilla, esa que cae sobre el camino, en ese camino endurecido, como hemos dicho, por el paso de hombres, de animales, ese terreno duro no permite que la palabra le penetre. Vienen los pájaros entonces y la devoran. Y tú, Señor, explicaste, después de haber contado la parábola, que podría representar al que escucha sin comprender la palabra, el corazón superficial. Entonces el maligno viene y arrebata enseguida la palabra. Señor, te pedimos ahora entonces que nos libres de acostumbrarnos tanto a escuchar el Evangelio de una forma rutinaria, que termine resbalando sobre nosotros, sin penetrar en nuestro interior esa semilla de la palabra.
Corremos realmente ese peligro, Señor, porque escuchamos a lo largo del día muchas palabras, muchos mensajes. Y cuando llega tu palabra, que es distinta, no sabemos entenderla ni acogerla. Ayúdanos a guardar silencio para que tu voz no quede ahogada entre tantas otras voces. Danos un corazón capaz de detenerse, de meditar sin prisas, de rumiar lentamente la Escritura, como hacían los sabios de Israel, permitiendo que cada palabra eche raíces. Nos dices después que otra parte cayó en terreno pedregoso, y en muchas de las colinas de Galilea, Señor, la capa de tierra está cubierta por roca caliza. Y sí, la semilla brota rápidamente, porque la tierra que hay, aunque sea escasa, es buena. El calor queda retenido por las piedras que se calientan, pero las raíces no pueden alcanzar profundidad y la planta no puede alimentarse. Tú conocías muy bien la tierra, tanto como el cielo. Y cuando nos hablas a nosotros es porque también conoces muy bien no solo la tierra y el cielo, sino el corazón humano. Y tú sabes, Señor, que hay entusiasmos rápidos que desaparecen pronto en cuanto llega la primera dificultad. Señor, danos echar raíces. No permitas que nuestra vida espiritual dependa solamente de emociones pasajeras. Enséñanos la fidelidad de quien permanece a tu lado incluso cuando ya no reciba consuelos, cuando vienen las incomprensiones, cuando aparece el cansancio, el aburrimiento. Porque la verdadera fe, Señor, no consiste en sentir mucho, sino en seguir creyendo y amando, incluso en la noche, y jamás abandonándote. Y dice también la parábola que otras semillas cayeron entre espinos, entre abrojos. Esos abrojos estaban ya allí, quizás solamente en forma de semilla, todavía bajo la tierra, esperando el momento oportuno para crecer con más fuerza y con más rapidez que el trigo. Tú lo explicas diciendo que son los afanes del mundo, la seducción de las riquezas, las preocupaciones que nos turban con inquietudes de futuro, ¿qué pasará si esto o aquello? Tú no condenas, Señor, el trabajo, ni los bienes materiales tampoco. Sabes que hay unas preocupaciones que son inevitables, pero tú no quieres en nosotros encontrar corazones divididos, incapaces de darte a ti el primer lugar. Los abrojos no arrancan la planta, pero le quitan el aire, la luz, el alimento, hasta terminar dejándola estéril. ¿Cuántos espinos, Señor, pueden crecer también en nosotros? Esas preocupaciones por el futuro, ese apego a las cosas materiales, la prisa permanente, las prisas que nos devoran, todo eso a veces no deja espacio para ti. Arranca, Señor, de nosotros esos espinos antes de que ahoguen silenciosamente la vida, la verdadera vida que nos das, la vida de la gracia. Y finalmente dice la parábola que otra parte de semilla cayó en tierra buena. No dices que toda ella produjera lo mismo, una dio 100, otra 60, otra 30. Ya en Palestina una cosecha del 10 por 1 era considerada buena. El 30 o el 60 son cosechas óptimas. El 100 por 1 es una cosecha extraordinaria. Y así, Señor, actúa la gracia. Cuando encuentra un corazón disponible, produce frutos que superan con mucho cualquier cálculo humano, la más grande de nuestras imaginaciones.
Pero tú, Señor, no nos pides a todos el mismo fruto. Gracias, Señor, por comprendernos en nuestras debilidades. Quieres toda la fidelidad de la que seamos capaces. No comparas unas espigas con otras. Cada uno tiene su historia, sus capacidades. Cada uno tiene su misión en la Iglesia. Lo importante es que demos todo el fruto que tú esperas de nosotros, que sabes que podemos dar. Enséñanos a no medir nuestra vida comparándonos continuamente con los demás, sino respondiendo plenamente a la llamada personal que nos haces. Y después te preguntaron los discípulos por qué hablabas en parábolas. Y tú respondes, Señor, citando al profeta Isaías. Y el profeta Isaías dice palabras un tanto duras, porque viene a decirles, les hablo en parábolas porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oídos, han cerrado los ojos, etc. No, Señor, tú deseas despertar la libertad del oyente que debe buscar el tesoro escondido en su campo. Quien busca sinceramente termina encontrando, es decir, termina comprendiendo tu enseñanza. Y quien permanece cerrado seguirá sin ver. La palabra de Dios al mismo tiempo revela y al mismo tiempo oculta, según la disposición del corazón. Y termina, Señor, dando una bienaventuranza que no está en el grupo de 8 que predicaste en el sermón de la montaña. Dices, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Señor, también nosotros somos privilegiados, tenemos el Evangelio completo y conocemos tu muerte y también tu resurrección. Tenemos también los sacramentos que nos diste. Pertenecemos a la Iglesia fundada por ti, a la verdadera. Muchos profetas y justos del Antiguo Testamento desearon contemplar lo que nosotros tenemos y vemos. No permitas que la costumbre nos haga perder el asombro y el aprecio ante tus dones. Explicaste, Señor, la parábola a tus discípulos y nos admiramos de tu delicadeza. No los dejas en la oscuridad y hoy también sigues explicando las Escrituras a través de la Iglesia, a través de su magisterio, a través de cada predicador que trata de sembrar, como tú hiciste, la semilla de Dios en tu campo, en la Iglesia. Concédenos a nosotros escuchar y acoger siempre esa enseñanza. Así sea. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.